se anunciaron para reactivar fuertemente la vivienda en México. Y para ayudar a reducir el déficit de 9.7 millones de viviendas en el país. Son 370,000 millones de pesos de inversión privada y pública tan solo este año. Quédate con nosotros aquí, en La Billetera. Tendremos a Jorge Carlos Ramírez Marín, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, titular de la SEDATU. Muchas gracias, Jorge Carlos Ramírez Marín. Gracias. Porque ya habíamos tenido su participación y la verdad es que de un año a otro la construcción de viviendas se volvió, Alicia, Roberto. Se recuperó, ¿no? No, y se volvió un pilar de crecimiento económico. En tiempo récord. Porque no todo estuvo en crisis, eso también había que decirlo. Eso es lo que había que encontrar y resolver, que la crisis no abarcaba a todos y que al contrario había muchos esperando una oportunidad. Una de las cifras más bonitas, por ponerle un adjetivo, del tema de la recuperación de la industria de la construcción es que pasamos de 225 pequeños desarrolladores de vivienda a casi 800 ahora. Fue casi 1 millón de acciones de vivienda, pero lo más impresionante es que en 2 años se ha logrado ejecutar la política, el cambio de la política de vivienda. Eso es lo importante, que ya no solamente es cuántas casas construimos, sino se están construyendo más cerca. Antes el 16%, exclusivamente el 16% de la vivienda que se construía estaba dentro de los perímetros intraurbanos. Hoy es el 63%. Wow. La oferta que tenemos registrada tiene ya más del 75% dentro de los polígonos intraurbanos. Hay más de 300,000 gentes viviendo con plantas de luz provisionales que abastecen un fraccionamiento con pipas de agua. Y esto va a poder resolverse en este anuncio del presidente a través de un programa en el que Infonavit va a incorporar al pago de los desarrolladores, es decir, en lo que le pagan los desarrolladores, incorpora Infonavit cobrar una infraestructura que se tiene que hacer. También Fovista. ¿Cuáles son las 4 acciones que se anunciaron del programa de vivienda, del Programa Nacional de Vivienda para este año? Yo te diría que están divididas estas 4 acciones en 2 grupos. Incentivar la demanda, que la gente que no tiene casa pueda tenerla, que sea más fácil tener una casa. Con financiamiento. Con financiamiento y con subsidio. El subsidio es un apoyo que da el gobierno federal, puede ser hasta de 70,000 pesos por el valor de la casa. Si tú consideras que la casa promedio para 2.6 salarios mínimos, es decir, una persona que gana 7,000 pesos al mes, esa casa tiene un valor promedio de entre 230, 270, 300,000 pesos, 310,000. 70,000 pesos ya son una parte importante de la casa. Lo que te queda por pagar es menos. Pero también estas son las casas que se mandaban más lejos. Y entonces la gente terminaba no pudiendo pagar el préstamo y no pudiendo pagar el transporte. ¿Qué te parece si vamos a la cápsula de Roberto, que precisamente habla sobre lo que implica y la posibilidad de que tengamos casas dignas en nuestro hogar, dulce hogar? Sí, está bueno. A veces. El déficit de vivienda en México es un reto, pero también una oportunidad para inyectar dinamismo a la economía, por el efecto multiplicador que impacta a más de 30 sectores de la economía. Y el financiamiento juega un papel determinante para todos los sectores. Los trabajadores mediante un subsidio y ahora los desarrolladores con estímulos fiscales que permitirán ampliar su flujo para seguir construyendo más viviendas. Bueno, pues ya se terminan esas viviendas de autoconstrucción, pero hay también en el lado de la oferta, como tú dices, un gran cambio. Hoy los desarrolladores, los constructores, sobre todo los proveedores pequeños de la industria, están felices por la liquidez y los estímulos fiscales. Mira, había una gran preocupación de los desarrolladores porque el régimen de IVA se aplicaba de una manera, no se cobraba a los desarrolladores, y al determinar la Suprema Corte cómo se debe cobrar, el problema no era solo pagar
de aquí en adelante, sino las auditorías que me vas a hacer aplicando este criterio. Retroactivas. Pues tenía que ser, porque es de cuando lo determinó la Corte en adelante. Lo que significa este estímulo no es la condonación del IVA en la construcción de 14 años, del 2014 para atrás. Eso es un muy ¿Se condona entonces? Prácticamente, eso es lo que significa en términos reales. Pero no se ahora, cobrará. pero también el desarrollador, el que recibe la proveeduría, puede aplicarlo para efectos de impuestos sobre la para renta. Impuestos y efectos de impuestos sobre la renta. Y lo más interesante, mira, tú vendías una casa, pero todos la venden a crédito. Pero tu ISR era cobrado y tasado en función del valor completo de la casa. Hoy no, hoy solamente te va a tasar el ISR lo que cobras en el año correspondiente, es decir, al abono, no al valor total de la casa. Bueno, esto es flujo para las empresas que van a pagar menos. ¿Cuántas vivienda se demanda cada año? ¿Y cómo estamos? ¿Estamos ya cerrando ese déficit? El déficit de vivienda en México son 9.7 millones de casas. O sea, hay 9.7 millones de mexicanos que no tienen casa. Vamos a ver el resumen de noticias, lo más relevante de negocios y finanzas de esta semana. Con mucho gusto. Estas son las notas financieras más importantes de la semana. El impulso a la vivienda beneficiará a más de 6 millones de personas, anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Diversas medidas en materia fiscal y de financiamiento impulsarán el desarrollo de la vivienda. Dichas medidas permitirán detonar una inversión de 370,000 millones de pesos en la construcción de 500,000 viviendas. El DF y Cancún, Quintana Roo quedaron dentro de las 3 ciudades que más reciben turistas internacionales en América Latina. En el estudio Ranking de las 100 ciudades destino por mayor número de llegadas internacionales, se destaca que la Ciudad de México es el segundo lugar como mayor receptor de turistas internacionales, al recibir 3.441.000 personas anualmente, mientras que Cancún recibe un total de 2.761.000 al año. La pasada marcha del 26 de enero en apoyo a los normalistas desaparecidos dejó pérdidas a comerciantes del DF estimadas en 91 millones de pesos. La Cámara de Comercio en Pequeño Canacote de la Ciudad de México estimó que del tramo Tlalpan-Tasqueña y Zazaga fueron 15 millones. Reforma Eje Central, 30 millones, y en el Centro Histórico, 26 millones de pesos. En otras noticias, el Banco de México señaló que hubo una disminución en las reservas internacionales de 341 millones de dólares. El mismo se debió al cambio en la evaluación de los activos internacionales. El saldo de la reserva del país ascendió a 192.910 millones de dólares. Regresamos al estudio. Bueno, pues, información, pero precisamente en este tema de las casas que la gente necesita, ¿cómo el Infonavit va a empezar a canalizar estos créditos? Porque bueno, antes estaban tasados referente los pagos al salario mínimo, ahora ya se desindexó, hay proyectos de vivienda en renta. ¿Cómo va esos proyectos? El Infonavit modifica sus créditos para que a partir de ahora todos los créditos sean en pesos. ¿Qué beneficio trae esto? Cuando es en salarios mínimos, se aumenta el salario mínimo, aumenta el costo de tu casa. Normalmente subía 4.6, 4.7%. Como sea, pero además trae otro efecto. Nunca puedes bien a bien saber cuánto estás pagando por tu casa. Hay bancos, por ejemplo, instituciones que dan crédito o la tasa es más baja y en otras es más cara. Y ha sido una verdadera tortura poder hacer la transferencia de los créditos hipotecarios. Hay una competencia mayor en el mercado hipotecario. Lo cierto es que tenemos unas tasas en un nivel bajo histórico. Pues entre 7, 5 y 13, ahí anda. Es muy bueno. Fíjate que la estabilidad macroeconómica del país permitió que en México las medidas para afrontar la crisis monetaria internacional, la caída de los precios del petróleo, no sea subir las tasas, sino al contrario, bajarlas. Y eso estamos viendo particularmente en el mercado hipotecario, pero ahora la gente va a poder decidir, oye, tenía mi crédito aquí con esta tasa. Los gastos notariales. Sí. Y los gastos notariales, anunció el presidente, van a ser 0. Además hay otro segmento, como decía, donde también puedes sumar el crédito Infonavit con un comercial.
Actuando y buscando soluciones. Bienvenido. Pero déjeme decirle que tengo un problema. Tengo casa chica. Tengo casa chica, sí, porque cuando entra el sol, me tengo que salir yo. Es más, estamos pensando que en el cuadro de la última cena nada más vamos a poner a 5 de los apóstoles. Tenemos poco espacio. ¿Tan chiquita está? Pues nada más está muy lejos. Joven, usted que va y viaja en BMW, seguramente no lo parece. Pero esta musculatura que es. Pero es que usted le fue a comprar a Speculator su casa, ¿no? Bueno, pero es que me dijo que me iba a salir en abonos muy pequeños y la verdad me cargó el payaso. ¿A dónde está su Speculator? Pues lo ando buscando al perro desgraciado porque también me había prometido otra propiedad. ¡Ay, hijo de la mañana! ¿Dónde? ¿Pero qué va a pasar con la calidad de los materiales? ¿Por qué no nos platiques sobre eso? Mira, hay gente que tiene ingresos fijos, por ejemplo, un taxista, si se incorpora al régimen formal, si aprovecha la oportunidad de subirse al régimen de incorporación fiscal, al RIF, la información se la pueden dar en Infonavit, automáticamente empieza a tener dos posibilidades para tener una casa. Pues entonces el crédito tradicional más el subsidio y hacerle una casa en su propio terreno. ¡Wow! Es una gran ayuda para ¿Qué va a pasar con esa vivienda que, como comentamos, se abandonó porque estaba muy lejos, por las condiciones, por lo que sea? También hay una iniciativa interesante en ese sentido. A través del Infonavit, los desarrolladores van a poder hacer la infraestructura que le hace falta a estos espacios, pero se va a descontar a través de un crédito con Nacional Financiera e Infonavit. Estos espacios se van a recuperar. Va a haber razones para que la gente se quede a vivir. Si faltaba un pedazo de carretera para que llegue el camión, ese se hará para que pueda llegar. Si lo que le faltaba era completar el drenaje, el abasto de agua potable o de electricidad, estas son las obras que van a poder hacer con estos créditos y que se van a descontar del propio pago a los desarrolladores por parte del Infonavit. Realmente ha sido muy difícil para algunos sectores y eso explica a veces la criminalización de ellos, la falta de tener una casa. Sectores como el policíaco, los soldados, hoy se están anunciando inclusive acciones de vivienda para madres solteras. A través del FONAPO y con subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda, te incorporas al régimen de incorporación fiscal y va a ser muy fácil que puedas acceder a una de estas 15,000 viviendas. Y el mismo caso para las mujeres, son jefas de familia, tienen ayuda de su mamá o de su papá o de algún hermano y viven en una habitación con sus hijos. Ahí tienen la oportunidad de que en el terreno de al lado, haciendo lo propio, pueda construírsele su casa. Pero en Fuerzas Armadas el asunto es muy interesante. Estas 26,000 viviendas que serán para las Fuerzas Armadas le van a permitir una casa en renta o bien comprar una casa para su familia. Yo creo que es un... Muchísimas gracias por estar aquí en La Billetera y por darnos a conocer este programa que creo que va a ser uno de los que realmente impulsen a la economía este año. Gracias. ¿Y por qué te quedas en La Billetera? Bueno, pues que la vivienda va a ser un factor importantísimo para detonar la economía interna. 370,000 Segundo millones. motor después del automotriz. Y eso porque no las exportamos. Exacto. Son bienes no comerciales y por lo tanto no se pueden exportar, a menos que tengan rueditas, pues ya es otra cosa, ¿no? ¿Tú con qué te quedas en La Billetera? Pues yo me quedo con la potencialidad que tienen las familias, los jóvenes hoy, de acceder, si se formaliza, a una vivienda. El casado, casa quiere, y si no está casado, pues también. Exacto. Y bueno, ¿tú con qué te quedas en La Billetera? Yo solamente creo que después de escuchar estos anuncios abre el momento de comprar una propiedad en México. Tasas fijas todavía son muy bajas y existe la posibilidad de cambiarte si alguien te la da más cara a otra más barata. ¿En pesos? ¿Créditos en pesos? Por un lugar más cerca de donde hoy estás. Exacto. Esto es La Billetera. A este par de tórtolos la vida los separó. Y aunque el destino los volverá a unir,